Y hoy quiero hablarte acerca de la escuela del silencio, la oración y la escuela del silencio. ¿Qué es eso? El evangelista Lucas dice que Jesús solía. No era algo de vez en cuando, era algo habitual en él. Retirarse a lugares solitarios para orar. Apartarse para crecer en el conocimiento del Señor es una de las disciplinas espirituales más devaluadas y menos practicadas hoy en día. Subestimamos la importancia de apartarnos para relacionarnos con Dios y escuchar su voz. Sin embargo, esta disciplina espiritual que practicaba Jesús, la del retiro, la del silencio, es capaz de hacer la gran diferencia en nuestra supervivencia espiritual. Jesús practicaba esta disciplina espiritual de apartarse, de ponerle pausa a la rutina diaria para conectarse y escuchar la voz de Dios. Fíjense que no es simplemente Lucas, sino que el mismo Juan dice en capítulo 6 de Juan, Jesús se retiró otra vez. Era una disciplina habitual, no era algo esporádico de vez en cuando, sino que Jesús tenía la costumbre, subrayá, tenía la costumbre de retirarse. Se retiró otra vez a lo alto del monte para estar solo. ¿Solo con quién? Con el Padre, orar, conectarse. Por supuesto que los retiros de Jesús duraban algunas veces horas y otras veces días. Jesús comenzó su ministerio con 40 días de un retiro de ayuno y oración. Y quiero que entiendas cómo fue que Jesús comenzó su ministerio y cómo fue que él derrotó al enemigo antes de su ministerio público, con 3 disciplinas espirituales poderosísimas. Estas son las invencibles armas del Dios Todopoderoso mencionadas por Pablo: el retiro, la oración y el ayuno. No hay gigante que no se caiga. No hay fuerzas de maldad que no cedan ante una persona que ejerce presión espiritual con estas 3 disciplinas espirituales: retiro, oración y ayuno. Chao, nitro. Los retiros espirituales de Jesús eran a solas o muchas veces llevaba a sus discípulos. De ahí la importancia para todo líder espiritual, para toda casa de oración, para toda célula, para todo ministerio, de orar con aquellos que conforman el equipo de trabajo. Fíjense. Dice, Jesús se fue al monte como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús le dijo, oren. Es decir, que el Getsemaní, el lugar habitual, el lugar secreto de Jesús, era frecuentado no solo por él, sino también por los discípulos. Por eso la noche en que Judas lo entregó, supo dónde encontrarlo. Nadie sabía dónde estaba Jesús, pero Judas sí. ¿Por qué? Porque conocía aquel lugar.
Muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Es decir, era habitual para Jesús apartarse y estar a solas con el Padre, pero muchas veces llevaba a sus discípulos. ¿Para qué? Para la misma cosa, apartados, un retiro de oración, un retiro de silencio, un retiro donde se conectaba con el Padre para escuchar. Pausa en la rutina diaria para relacionarse, para profundizar esa relación especial con el Padre. ¿Has tenido alguna vez un retiro espiritual? ¿Te has apartado, le has puesto pausa a la rutina diaria para encontrarte, para escuchar la voz del Señor? Jesús lo hacía muy a menudo. El retiro es una pausa en nuestra vida cotidiana para profundizar esa relación con Dios. Es un tiempo propicio para el autoexamen, para un autochequeo espiritual de la mano del Espíritu Santo, inspirado por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu del Señor. Y al igual que Jesús puede durar algunas horas, puedes utilizar las horas de la tarde, algunas horas para apartarte, para estar con el Señor. O puede ser un fin de semana, puede ser varios días. Eso sí, te va a ser difícil practicar esta disciplina espiritual, como todas. Hay una verdadera guerra espiritual para que no te apartes, para que no entres en la escuela del silencio, como todas las disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque la cultura en la que vivimos nos programa para sentirnos cómodos con el ruido y con las multitudes, no con el silencio, no con el retiro. Y somos adictos al ruido. Si estamos en el vehículo no va a pasar mucho tiempo antes que le metamos algún ruido de fondo. Y si nos vamos de vacaciones, nos levantamos y ya le ponemos música. Es decir, ya no hay espacios silenciosos en los que pensábamos acerca de cosas trascendentales como Dios, la muerte, la vida eterna. No hay. Uno de esos espacios donde la gente reflexionaba acerca de las cosas importantes, acerca del más allá, acerca de la muerte, eran los velorios, pero ya no hay velorios. Al lado del difunto estabas obligado a pensar en las cosas trascendentales, en las cosas importantes, pero ahora no hay velorios. Incluso ni siquiera se apela a las cosas espirituales en Semana Santa. Los que tienen algunos añitos recordarán que antes se escuchaba música sacra y de vez en cuando aparecía alguien por la radio o por la televisión que te explicaba lo que sucedía y entonces uno reflexionaba acerca de la muerte de Jesús y acerca de su propia muerte. Pero ahora no hay nada de eso. No hay espacios silenciosos en los que podamos pensar, reflexionar y meditar sobre las cosas importantes, porque estamos programados para el ruido. Podemos sentirnos más cómodos en un centro comercial que en un lugar espacioso de retiro, en la quietud, porque estamos programados para eso. Hay una guerra espiritual tremenda. El que fue invitado a tener un retiro espiritual en la cumbre de la montaña fue Moisés. Dios le dijo, sube y espérame. ¿Sube a dónde? Al monte. ¿Y qué pasó allá? En ese retiro espiritual. Bueno, Moisés escuchó la voz de Dios. Sí. ¿Y qué más? Y cuando bajó Moisés de su retiro espiritual, bajó con un diseño para el pueblo de Israel y bajó con un mensaje y un diseño. Pero, a ver, ¿Dios no podría habérselo dado a Moisés en el valle? Sí, ¿y por qué no se lo dio? Porque no estaba preparado, no estaba sintonizado, estaba distraído, al igual que nosotros, que no podemos escuchar con claridad la voz de Dios en medio del ruido. En medio de la rutina diaria es imposible conectarnos con Dios. Semejante revelación necesita que nosotros estemos apartados, necesita que nosotros estemos concentrados, nosotros estemos alineados, estemos ahí en silencio para poder escuchar la voz de Dios y recibir semejante revelación. Dios no deposita sus más
preciados tesoros en manos de adoradores descuidados. Con frecuencia es necesario salir fuera de la aldea. A ver, ¿cuántos recuerdan lo que hizo Jesús con el ciego? Lo sacó fuera de la aldea, sí. ¿Y qué más? Y le puso las manos y le dijo, ¿ves? Sí, pero no veo, veo medio turbio, no veo bien, veo así medio borroso. Y lo volvió a tocar y ahora, no, ahora veo bien. Un segundo toque donde él tuvo una visión de largo alcance, y a veces nos falta eso, nos falta una visión de largo alcance. ¿No será que tenemos que salir fuera de la aldea? ¿No será que tenemos que ponerle pausa a nuestra vida cotidiana? ¿No será que nosotros tenemos que apartarnos a un lugar desierto como Jesús para conectarnos con el cielo? ¿No será esa la razón por la que no tenemos poder espiritual? ¿No será esa la razón por la que no tenemos sabiduría y discernimiento del cielo? Porque no ejercemos y practicamos esta disciplina espiritual del silencio y del retiro. ¿Con cuánta frecuencia tienes retiros espirituales? ¿O si has tenido alguna vez algún retiro espiritual? Para profundizar en la relación con Dios, conectarte con Dios, escuchar su voz. Especialmente si estás en un cruce de camino, o si tenés hambre por Dios, o si estás en el ministerio, o tenés que iniciar un nuevo trabajo, o tenés que tomar decisiones importantes, sentimentales, en el negocio, en la vida ministerial. Ahí tenés a Jesús, que era algo habitual en él. No era algo esporádico, sino algo habitual. Él tenía la costumbre de apartarse para conectarse con Dios. Tiempos de silencio, tiempos de retiro, tiempo para aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo y con cuánta frecuencia practicamos esta disciplina espiritual? Si es que la practicamos, ¿no? ¿No será entonces, insisto, la razón por la que estamos tan flacos espiritualmente? ¿No será esta la razón por la que carecemos de poder, de sabiduría, de discernimiento? Nos falta todo eso. ¿No será porque no practicamos esta disciplina espiritual esencial que practicaba Jesús? Pero fíjense, hay algo que me llamó la atención del retiro de Moisés. Es cierto que él obedece a Dios, acepta la invitación y se va al retiro. Dios le pide, dice, sube y espérame. Y aunque Moisés estaba en el lugar donde Dios lo quería, haciendo lo que Dios quería, porque estaba en el retiro, en la cumbre de la montaña, Dios no se le aparecía, Dios no se le revelaba, Dios no lo mantuvo en silencio, es decir, no escuchó la voz de Dios sino después de 6 días. ¿Por qué? Porque a veces los silencios de Dios nos empujan, nos enseñan a confiar. Y probablemente este sea un tiempo en donde Dios esté mudo. Quizás este sea un tiempo en donde estés buscando explicaciones y no entiendes por lo que estás pasando. Quizás sea un tiempo especial donde le estás preguntando al Señor, donde estás clamando, donde le estás pidiendo revelación y Dios está en silencio, Dios está mudo. Bueno, Él te está empujando a que confíes, a que esperes el tiempo de Dios y la dirección de Dios. Confianza. Tu mejor adoración. Confiar en Dios en medio de la prueba, en medio del silencio, tu mejor adoración. Los retiros espirituales de silencio y oración deben ser algo habituales en nuestra vida. Apartarse para estar con Dios de vez en cuando, esporádicamente, no trae demasiado beneficio a la salud espiritual. Es como comida chatarra toda la vida y cada un mes te comes una verdurita. No te va a ayudar mucho. Bueno, lo mismo pasa en la vida espiritual. Las disciplinas espirituales tienen que ser un estilo de vida. O no hay salud espiritual, o no hay poder espiritual, o no hay fuerzas espirituales, o no hay dirección espiritual, o no hay nada. El retiro junto a la oración y el ayuno, como les decía al principio, son las indestructibles armas espirituales mencionadas en la Biblia.
para deshacerse de todas las fuerzas de maldad que arrecian contra nosotros. ¿Cómo obtuvo la victoria Jesús sobre el mundo adverso, sobre el mundo demoníaco, al principio de su ministerio? ¿Cómo derrotó Jesús a Satanás que vino a tentarlo los 40 días? ¿En qué cosa? En los tiempos de retiro. Por eso te digo, el tiempo de retiro hay que presupuestarlo, hay que agendarlo o no lo vas a tener, porque el diablo sabe del poder que se desprende cuando una persona se aparta para conectarse con Dios. Si tienes en mente salir a jugar un futbolito con tus amigos o ir de pesca, no vas a tener ningún problema, no va a haber ninguna guerra espiritual, pero en cuanto decidas apartarte para estar con Dios, todo se pone negro, arrecia la tormenta. Y ahí está Jesús en el retiro, molestado los 40 días por Satanás. ¿Cómo lo venció? Con estas 3 disciplinas espirituales: el retiro, la oración y el ayuno. Combinado es indestructible, hermanos. ¿Cómo venció Elías? Había un espíritu de intimidación que se desprendió de la boca de Jezabel, ¿te acordás? Había un espíritu que lo intimidaba, que lo llenó de miedo. ¿Cómo venció? ¿Cómo lo venció Elías? Yendo, se internó en el desierto. Durante 40 días estuvo con Dios. Ayuno, oración, retiro durante 40 días. Cuando volvió, tuvo una nueva unción ministerial para vencer esa fortaleza que lo había apresado, esa intimidación. Por eso es tan importante estas 3 disciplinas espirituales. Mi pregunta es: ¿existe alguna fuerza de maldad que se ha apoderado de tu vida, de tu familia, de tu ministerio? Pues entonces derrótalas con las mismas armas que utilizaron Jesús y Elías: retiro, oración y ayuno. Así fue como ellos vencieron. Y ellos nos dieron un ejemplo: retiro, oración y ayuno. No hay gigante que no se caiga. No hay fortaleza que no se da. Debemos orientar nuestra vida al retiro y al silencio. Mira lo que dice el Salmo 4. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Es bueno, dice Lamentaciones 3, esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Todos estos pasajes están refiriéndose a esta disciplina habitual para Jesús, pero menos cavada, despreciada, menos practicada por nosotros. El silencio, el retiro. Apartarnos para reflexionar acerca de la condición de nuestra propia alma es una disciplina vital. Tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. ¿Pero cómo? Iluminados por la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Si no, el resultado puede ser cualquiera, hermanos. Pero si nosotros dejamos que la palabra y el Espíritu Santo nos ayuden en esos tiempos de silencio a guiar, entonces ahí empieza a salir lo que no está bien. Y el Espíritu Santo empieza a traer convicción de pecado. Y el Espíritu Santo empieza a revelar áreas de nuestra vida que están oscuras. Áreas oscuras de nuestra vida donde la luz de Jesucristo todavía no ha llegado. Ese es un autoexamen, pero para eso hay que estar concentrados. Para eso hay que estar apartados. Para eso hay que estar alineados con Dios. Para eso hay que ponerle pausa a la vida e irse de retiro, 2 horas, 3 horas, una tarde, una noche, un fin de semana, pero retirados con Dios para orar, para buscar al Señor. Es un descanso activo. ¿Con cuánta frecuencia lo hacemos? ¿Cuán a menudo nos sentamos a solas, sin distracciones, buscando la dirección de Dios? Jesús lo hacía y nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Si realmente aprecias tu vida espiritual y deseas crecer en tu relación con Dios, créeme, el retiro te será de gran utilidad. Insisto, a lo mejor estás en un cruce de camino
Estás con hambre espiritual, querés más poder espiritual, querés más sabiduría, tenés que tomar decisiones en el colegio, tenés que tomar decisiones en la universidad, con tu profesión, en el ministerio, donde sea, estás por iniciar una relación sentimental, pues yo te aconsejo que consultes a Dios, que le ponga pausa a tu vida, que te retires, que te apartes para estar con Dios, que te conectes para recibir visión de largo alcance. ¿Alguna vez te preguntaste por qué no había ruidos de ninguna herramienta mientras se edificaba el templo de Salomón? Todo en silencio. Mientras se edificaba ese majestuoso templo, no se podían producir ruidos de las herramientas. ¿Por qué? Para honrar al Señor. De la misma manera, mientras edificamos nuestro templo del Espíritu, necesitamos tener intervalos de silencio y tiempos a solas con Dios. ¿Lo tienes? Esos tiempos a solas, esos intervalos de silencio para estar a solas con el Señor. Pruébalo. ¿Y cómo planificar un retiro? Bueno, como te dije, hay que presupuestarlo. Si no lo agendás, no lo vas a tener. Lo primero que necesitas hacer es incluirlo en tu agenda. Y te repito, es muy difícil practicar esta disciplina espiritual porque la cultura nos prepara para el ruido, para estar con las multitudes, no para estar en silencio, no para estar en lugares solitarios. Y además hay una verdadera guerra espiritual, no solo por la cultura en la que vivimos, sino porque el diablo sabe exactamente el poder que se desprende de los retiros espirituales. Cuando vos vas al retiro a conectarte con Dios, ese es la fuerza necesaria para derrotar al enemigo. Por eso hay una verdadera guerra espiritual para que no hagas estos retiros. En segundo lugar, debes escoger cuidadosamente el lugar. Puede involucrar una noche, un fin de semana, en un sitio alquilado, simplemente una carpa al lado del río. Tampoco te interese demasiado, quizás hay que ser creativo, quizás el mejor lugar para poder tener estos retiros espirituales sea ahí en tu habitación, si estás a sola, en alguna piecita de tu casa. Hay que ser creativo y no hay que estresarse demasiado. Cuando trabajaba en fábrica, celulosa, allá en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, aprovechaba el desayuno, el tiempo que me daban para el desayuno, media hora, 9 de la mañana, todos los días. Y yo aprovechaba esa media hora para estar con Dios. En lugar de encerrarme en ese usucucho donde estaban todos los demás, hablando de mujeres y hablando de cuántas cosas por ahí, yo me iba al río. Y me llevaba la Biblia esa de los Gedeones que me habían regalado, estaba toda ojeada, ya gorda, porque claro, las hojas estaban todas marcadas, ¿no? Estaba casi con... Y me llevaba la Biblia para leer y aprovechaba la media hora al lado del río Paraná, porque la fábrica estaba pegadita. Y aprovechaba esa media hora que me daban para el desayuno. Y muchas veces me iba ahí al río para orar y estar a solas con el Señor. Era una desconexión en silencio con Dios. En vez de estar ahí dentro escuchando macanas y porquería, y me iba allá. Otro lugar que ha sido vital para la vida espiritual ha sido el baño de la fábrica. Ese lugar inspirador, el baño. Aunque no crean, claro, eran todos así, baños grandes, ¿no? Y a veces yo me iba ahí para orar, para levantar una oración especial. Miren los momentos de plenitud espiritual que he tenido en ese lugar poco inspirador. Hay que ser creativo, hermanos. Ya casados, ¿cuántos somos grandes defensores de estas disciplinas espirituales? Junto con la caminata de oración, son cruciales, han transformado nuestra vida. Lo hacemos en matrimonio, lo hacemos con la familia. Como yo les decía, aún llevamos a nuestros nietos. Ahí va Janelita desde los 2 meses con nosotros. Claro, no entendía nada, pero ella ya estaba bajo la influencia de los abuelos y los padres que estaban orando, haciendo caminatas de oración. Todo eso vale. Grandes defensores de estas disciplinas espirituales.
Inclusive a veces cuando nos sorprende la mañana y estamos a 10.000 metros de altura, nos ponemos debajo de una manta y ahí levantamos la carpa del encuentro porque no queremos que el día nos sorprenda sin orar y no queremos ver el rostro del hombre antes de ver el rostro de Dios. Y lo primero del día tiene que ser para Dios y ahí debajo de esa manta, orando, levantando ideas creativas, pero lo importante es honrar a Dios poniéndolo en primer lugar. Grandes defensores somos de estas disciplinas espirituales, de los retiros, de los silencios, del ayuno. Usted combina el ayuno, el retiro, y por ahí si van juntos los esposos, vas con tu novio, hay una tarde y en el crepúsculo de la tarde al lado del río mientras están caminando, eso es nitro, hermano. Ponerse de acuerdo con el padre, con el hijo, con quien sea, con un amigo, se ponen de acuerdo, tienen 3 horas, 5 horas, una tarde de retiro, hermanos, eso, y lo combinan con el crepúsculo de la tarde orando, puesto de acuerdo. No hay nada, no hay gigante que no caiga. Eso sí, el silencio es fundamental. Cuanto más silencio, mejor. Por eso hay que apagar el aparatito. No hay que ir con videojuegos, no hay que ir con televisión. Separarse violentamente de toda distracción es vital para maximizar los tiempos con Dios. Celular no, televisión no, solos con Dios. Y hay muchos que se sienten atemorizados por el silencio. No pueden estar solos, sienten miedo de estar solos. ¿Y qué se hace en esos tiempos, no? Aún con las caminatas de oración o con estos tiempos, se ora. En voz alta, en voz baja. Se adora. En voz alta, en voz baja, en silencio. Se citan las Escrituras. Lo importante es abrir nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo. Lo importante es que el Espíritu Santo nos examine para sacar la mugre, para que el Espíritu Santo nos revele las áreas de nuestra vida que están en oscuridad, para que la luz de Cristo venga. Ahí está, un tiempo de adoración, un tiempo para analizar nuestra vida, para estudiarnos a nosotros mismos bajo la guía del Espíritu Santo y su palabra. ¿Y qué cosas son indispensables en un retiro? La Biblia. Lo es todo, hermanos. Y llévate un librito ahí para anotar, porque seguramente el Señor te va a decir alguna cosa, vos la tenés que registrar. O a veces no es Dios, a veces es el enviado de Satanás, un secretario espiritual que viene para hacerte recordar lo que tenés que hacer mañana. Bueno, hacerle burla, tomá nota de lo que te dice y chau, despachalo y vos seguís con Dios. Pues yo tengo que tener una cosa para saber lo que vas a tener que hacer mañana, porque Él viene para interrumpirte. ¿Se puede llevar algún libro cristiano? Sí. Pedile al pastor, a los pastores, a tus líderes que te recomiende. Cualquiera no, pues te puede ser más perjudicial. Pero es importante. Y podrías acompasar esos tiempos de retiro, como ya te digo, con otras disciplinas espirituales. Hacerle una caminata. Hacerlo en ayuno. Un ayuno diferencial. Por ahí no tenés el entrenamiento para hacer un ayuno total. Hacelo diferencial. Hacé un ayuno especial. Hacele una caminata en el crepúsculo de la tarde. No, eso, hermano, eso es tremendo. Combina todas esas disciplinas. Esto es lo que hacía Jesús, es lo que hacía Elías, lo que hacía Pablo, lo que hacían los grandes avivadores a lo largo de estos 20 siglos. Los grandes avivadores, lo vas a leer acerca de ellos, saliendo a caminar por los ríos, por las montañas, por los bosques, por los montes. Ahí días completos de ayuno, de oración, poder, nitro. Se rompe todo. ¿Has practicado alguna vez? Termino. ¿Estás en medio de una crisis de fe? ¿Tenés hambre por Dios? ¿Estás en un cruce de camino? ¿Tenés que tomar alguna decisión importante en tu vida? ¿Estás debilitado espiritualmente? ¿Tu matrimonio afronta alguna dificultad? Establece una pausa, ponele pausa. Revisa tu agenda y andate al retiro. Preséntate ante Dios y preséntale tu caso a Dios. Ora, medita y espera bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Tocar fondo podría ser lo mejor que te sucede en esta vida si te conduce a la cámara secreta del Padre. Ponele pausa. Revisa tu agenda
y andate al retiro. Apartarse de la vida cotidiana para conectarse con Dios es uno de los principales pilares de una vida bendecida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios en esta noche? Dale fuerte ese aplauso. Pónganse de pie. Oh Señor, ¿cuántos le dan gracias al Señor? ¿Cuánta necesidad tenemos, Señor, de recordar esto? Señor, veníamos viendo los fines de semanas anteriores. Usted nos hablaba de vivir como Jesús vivió. Jesús vivió haciendo la voluntad del Padre, dependiendo de los recursos del Padre y haciendo todo para la gloria del Padre. Y en este día usted nos está dando los recursos, que aprendamos a depender de los recursos del Padre. Y uno de esos recursos es esta disciplina espiritual, del retiro, del silencio. Nosotros recibimos con fe, Señor, su palabra, no la resistimos y tampoco resistimos el Espíritu Santo. Damos gloria y gracias a Dios por concedernos este recurso para afrontar a los espíritus inmundos, a toda fuerza de maldad que se opone contra nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio.